Bienvenidos a The Jeremías Show, yo soy el bueno de Jeremías y hoy os traigo el segundo capítulo de Elite 130 Project, donde montaremos el hardware y la refrigeración líquida. Para los que no hayáis visto el primer capítulo donde hacemos toda la parte de bricomanía, os lo dejo por aquí arriba, así que sin más preámbulos ni dilaciones, ¡comencemos! Vamos a empezar realizando el unboxing del hardware, así que empezamos con esta placa base Asus ROG Strix X570 eGaming para socket AM4. Una placa formato mini TX de dos huecos para memoria de DDR4. La verdad que viene bastante completa, viene con muchos USBs y con la parte trasera. La verdad siempre vienen bien. Me quedo sin USBs, por eso cogí este modelo. Tiene dos puertos M.2 también, que en las placas formato mini TX es poco habitual. Su bolsa para evitar la electricidad estática. Y ya tenemos ensamblado el procesador. Alguno lo ve, no venía con el procesador, no. Lo he puesto yo. Es un Ryzen 9 5950X de 16 cores y 32 hilos. La placa también tiene wifi. Yo no lo suelo usar, pero bueno. Disco duro un Kioxia M.2, bastante rápido, de cuarta generación. Y como podéis ver, llega hasta 7300 MB segundo. Ya lo tengo aquí ensamblado en el disipador que hemos comprado aparte. La placa trae su propio disipador, pero este es más grande, disipa mejor. Es que este disco duro dicen que es bastante calentito, ¿eh? Las memorias, una Crucial Ballistic, 22 GB a 3700 MHz, PL16, muy importante en la latencia. Es que hay gente que no se fija en las latencias, que no se fija en la velocidad. Y es casi tan importante la latencia como la velocidad. Pero pueden ser muy rápidas, pero si las latencias son malas, no van a ser. El resultado final no va a ser bueno en las memorias. Lo que sí viene muy bien la placa es con muchas conexiones. Como podéis ver, para conectar los pines de arranque de la torre, de reseteo, todo esto viene con un cablecito. Entonces hace que sea más fácil la conexión. Hay bastantes conexiones para discos duros. Para el audio, conector para el audio de la torre y demás. Conexiones frontales, los USBs y todas estas historias. Ese cable es para conectar los ventiladores y las antenas. Antenas para la wifi. Yo tengo otras antenas, luego las veréis montar, bastante mejores que esas. Y tornillos para disco duro M.2, siempre vienen bien. El manual de instrucciones para ver las conexiones de la placa base. Y la compatibilidad de las memorias y todas estas historias. Siempre hay que echarle un vistacillo. La parte del montaje de las conexiones eléctricas vamos a omitirlas en este vídeo. Hay mucho tutorial por internet y en una torre tan pequeña es muy difícil grabarlo. La chapita negra que lleva el disipador, tuvimos que fabricar la medida porque solo es compatible ese modelo de disipador con el socket AM hasta AM3, compatible con varios de Intel y varios de AMD, pero AM4 no es compatible. Entonces por eso tuvimos que fabricar uno, así que si alguien tiene ese modelo de disipador no le va a valer para esta placa. Y también veis que sustituimos la placa trasera que trae la placa base, porque trae sus propias roscas y los tornillos originales son muy cortos y me fue imposible adaptar esos tornillos con ese disipante. Hubo que fabricar en 3D un soporte para la parte trasera y producir unos tornillos más largos, originales del propio disipador. A mí me gusta siempre poner las arandelas transparentes para evitar causar daños en la placa, tanto a la hora de apretar como con la cabeza de los tornillos. Siempre cuando apretéis las tuercas de disipadores y cosas de estas, tened mucho cuidado y no os paséis apretando, porque las placas son bastante delicadas. Por supuesto, mucho cuidado si metéis herramienta ahí, destornilladores, alicates, ese tipo de cosas,
porque se os escapan y arañáis una pista de la placa y hacéis un cortocircuito y la liáis, ¿eh? Tampoco es necesario apretarlos mucho, ¿eh? Podéis apretarlos con la mano, porque el ordenador una vez que está montado ya no se mueve, no tiene vibraciones ni cosas raras que vayan a aflojar el tornillo. En nuestro caso vamos a usar metal líquido en vez de pasta térmica. Hay que tomar ciertas precauciones. Aquí estamos tapando lo que no queremos que se manche, por si acaso alguna gotilla se nos fuera del IHS. Como ventajas, el metal líquido conduce bastante mejor a temperatura que las pastas térmicas. En cambio, la pasta térmica no tiene capacidad de conducir la electricidad y el metal líquido sí. Es por eso hay que tener ciertas precauciones de que no se manche nada, porque podéis hacer un cortocircuito de los buenos. También hay que recordar que no se puede aplicar sobre aluminio, solo se puede aplicar sobre cobre. Así que no se os ocurra usar metal líquido sobre un disipador de aluminio porque os lo cargáis. Sobre cobre, la verdad, con un bastoncillo se extiende bastante bien. El problema está en el IHS, que aunque en su núcleo es de cobre, suelen venir revestidos de níquel, suelen venir niquelados, y eso hace que se unte un poco mal el metal líquido. Así que tenéis que tener paciencia y sobre todo esforzaros en que quede bien esparcido en la zona de cobre del disipador. No os paséis tampoco de cantidad, aunque parezca que echáis poco. Luego al ajustar se expande y tampoco queremos que desborde. Que siempre hay que untar la cantidad justa. Ni pasarse ni quedarse corto. Siempre cuando lo montéis, fijaros que cuando ponéis el disipador no os desborde por los laterales. Desbordar por los laterales, pues retiráis el sobrante y ya está. Montamos los muelles para no hacer presión directamente sobre el disipador, para que la presión la ejerza el muelle. Y nada, y apretamos. Lo mismo de antes, no nos pasemos apretando, no hace falta apretarle como si no hubiera un mañana. Simplemente con que quede fijado, suficiente. Las memorias, fijaros bien la ranura que llevan, porque no son simétricas, llevan posición. Y ya está, apretáis un poquito, sonará un clic y se acabó. Este módulo de placa base lleva disipador para el disco duro, para el M.2. Ese es el disipador, veis que lo estamos desmontando.
Lleva ahí unos pines, son especialmente delicados. Mucho cuidado con los pines, no se doblen porque lleva unos LED. En nuestro caso vamos a prescindir de ese disipador y vamos a poner el otro que es de mejor calidad, más grande y disipará mejor. Y vamos a empezar a montar ya la refracción líquida. Como podéis ver, esas dos piezas rectangulares, bueno, en forma de T rectangular, son unos distribuidores. Entonces la idea es meterle presión de agua por un lado, llenarlo de agua y sacar distintas conexiones, vamos, para distribuir el caudal. Hay que tener en cuenta que los venden de muchas salidas. Entonces, obviamente, si entra el agua por un agujero y sale por dos, pues por cada uno saldrá la mitad de agua por el que entraba. Entonces tampoco podéis meter 20 salidas, porque entonces saldrá una 20ª parte del caudal que meteáis originalmente. Entonces tenéis que tener un poco en cuenta eso. En nuestro caso vamos a refrigerar tanto el procesador como la tarjeta gráfica por agua. Y hay gente que prefiere montar el circuito que pase primero por la CPU y de la CPU pase luego por la GPU y vuelva al retorno. En mi caso, para evitar que el agua que le llegue a la GPU llegue caliente, porque claro, si pasa por la CPU primero, allí se calienta y luego ya le llega más caliente el agua a la GPU, por lo tanto enfriará peor la GPU porque le llega el agua más caliente. En mi caso prefiero montar un distribuidor, metemos el caudal de agua lo más fría posible y aunque reducimos el caudal a la mitad, simplemente si la aún más potente no vas a tener problema porque va a meter mucho caudal de agua. Y sacamos dos salidas con igual presión que van una a la GPU y otra a la CPU. Y luego eso en la entrada, y en la salida volvemos a poner otro distribuidor de este tipo y volvemos a unirlas a un mismo caudal para que ya pase a los radiadores y demás. En cuanto a los racores, podéis ver, estoy usando racores de dos tipos. Estoy usando unos racores que son específicos para conexiones de agua en los PCs, que llevan su junta tórica, ¿vale? Todos los racores que vamos a usar son del paso de rosca es G1/4 y los que son de color negro que estáis viendo en la imagen llevan su junta tórica, por lo tanto apretas y quedan fijados. Pero luego tenemos unos codos que hemos usado, unos de latón, que van bastante bien. Lo que pasa es que esos no llevan junta, entonces tenemos que aplicar una masilla especial para este tipo de trabajos, para uniones que llevan agua, metal con metal. En este caso unimos el aluminio del distribuidor con el codo de latón. Esta masilla tiene que secar. Ponemos el codo en su posición. Vamos ahí bien. En este caso el distribuidor tiene 4 agujeros. Entonces aprovechamos por uno, metemos el caudal de agua principal. Por otros dos sacamos la salida de la GPU y de la CPU, y por el que falta, en este caso se puede poner un tapón o he metido un sensor de temperatura que hace de tapón. Entonces si conseguimos medir la temperatura que entra a la que le entra el agua a la GPU y la CPU y luego a la salida, para ver también si se calienta mucho o no. Ahí pondremos otro sensor de temperatura en el bote de expansión. Y luego meteremos otra sonda de temperatura también en el interior de la torre para ver el aire dentro de la torre a qué temperatura está. Al final del vídeo veréis que la torre tiene 4 pantallitas que corresponden a esas temperaturas. Una de ellas es la temperatura de la torre, entrada de agua, salida de agua y temperatura de agua de bote de expansión.
Como podéis ver, tengo un esquema en el folio ese que veis que estamos mirando, un esquema de cómo vamos a realizar las conexiones. Ya que esto hay que planearlo bien, ¿eh? No, luego sale un churro. Muy importante que las conexiones queden bien selladas. Luego, si se cae una gota de agua, os la va a liar. Por eso esta masilla que usamos es como una plastilina, que luego se queda bastante dura. Ya digo, es especial para conexiones de agua en roscas de metal con metal. No vale para conexiones de metal con plástico. Hay algunas que sí son compatibles, pero esta masilla que he usado yo no. Solamente para conexiones de metal con metal. Medimos bien el largo de las mangueras. Y le ponemos sus abrazaderas. Muy importante, ¿eh? Que luego con el calor del agua empiezan a dilatar, cogen holgura las mangueras y si no tienen una abrazadera acabarán fugando. Muy importante poner las abrazaderas que no nos estorben cuando montemos la de al lado. Sobre todo en estas cajas tan pequeñas, donde luego lleva encima
la fuente de alimentación y no puede haber nada que sobresalga por encima de la placa. Siempre que cortéis los macarrones os recomiendo que cortéis un poquito de más, porque siempre hay tiempo para quitarle 1 centímetro, porque si lo cortáis 1 centímetro más corto vais a desperdiciar mucha manguera. Y meterlo siempre la manguera bien al fondo, meterla hasta dentro del racor. Como veis, hasta el momento tenemos la entrada de agua a la GPU conectada y la salida. El otro conector que nos queda libre en paralelo será el de la GPU. El agua entra por un lateral del distribuidor y por las dos salidas centrales sale una hacia la CPU y la otra hacia la GPU. En nuestro montaje vamos a usar dos radiadores. Lo normal es que los radiadores sean de grosor de unos 20 a 30 milímetros. En nuestro caso son de 60 milímetros, como si fueran dobles de grosor. Ya que no tenemos para ponerlos más largos, pues los ponemos más gruesos. Muy importante tener en cuenta los codos, hacia qué dirección tienen que salir. Una vez que se seque la masilla no hay quien los gire. Y también muy importante que la masilla no se meta dentro del racor, que se quede solo en la rosca. Vamos a montar los discos duros en el soporte que hicimos en el capítulo 1. Si alguien no ha visto el capítulo 1, al final de este vídeo os dejo el link, en el que fabricamos el soporte que estáis viendo para los radiadores y los discos duros. Y también hacemos alguna transformación en la caja. En este caso los discos duros, uno es de 4 teras y el otro es de 1 tera, sobre todo para almacenar contenido. La posición de los ventiladores la vamos a montar para que extraiga el aire, para que succione del radiador hacia afuera, ya que si metemos el aire para adentro, el radiador que desprende el calor, lo estamos metiendo el calor para adentro. Entonces lo ideal es extraer el calor del radiador para que no se acumule en toda la caja. Nosotros ampliamos las rendijas para que la torre respire más, ya que al meter 3 ventiladores estamos sacando mucho aire de la caja y tiene que entrar por otro lado, entonces hay que mejorar la entrada de aire a la caja.
podemos ver ya todas las conexiones realizadas. Salen del distribuidor tanto la entrada como la salida. Como podéis ver, cuando se ve el distribuidor, se ve que sale una entrada. La primera entrada, según se ve la imagen, es para la CPU. La segunda va directa a la GPU. Y la tercera es la entrada que viene de los radiadores. Las pantallitas que nos indican la temperatura de entrada de agua, de salida de agua y del bote de expansión. Y luego la que falta es de la temperatura que hay en el interior de la torre. Y así es como queda al final. Podéis ver que ya tenemos las antenas montadas. Bueno, canallas, esto ha sido todo por hoy. Por aquí os dejo el tercer y último capítulo de esta serie y otras cosas que os puedan interesar. Así que si os ha gustado, dadle like, suscribir, dadle a la campanita y nos vemos. Adiós.